Recuerdo el olor antes que cualquier otra cosa. No era el olor del café ralo de las mañanas, ni el del patio húmedo después de la lluvia. Era un olor metálico, amargo, que se quedaba pegado en la garganta y en la ropa como si quisiera marcarme. Lo escribo ahora porque soy el único que puede hacerlo, porque ya no queda nadie más para contar lo que pasó en esta vecindad que alguna vez estuvo llena de gritos, risas y pasos. Ahora solo quedamos el chavo y yo, rodeados de paredes descascaradas y recuerdos que se pudren más rápido que los cuerpos. La vecindad siempre fue un lugar sencillo. Un patio cuadrado, cuartos pequeños, puertas de madera cansada y ventanas que miraban a la nada. Aquí la vida era simple, repetitiva, casi infantil. La pobreza no nos sorprendía, era parte del paisaje, como el barril del chavo o mis deudas eternas. Yo era un hombre cansado, sin trabajo fijo, con la cabeza llena de excusas y la dignidad sostenida con alfileres. El chavo era un niño flaco, sucio, solo, con hambre permanente y una mirada que siempre buscaba aprobación. Éramos dos almas perdidas, pero aún humanas. Todo cambió cuando la vecindad empezó a vaciarse de vida y a llenarse de silencio. No ocurrió de golpe, sino como una enfermedad lenta. Primero fueron miradas torcidas, luego noches sin sueño, después la sensación constante de que algo nos observaba desde los rincones. Los muertos llegaron antes de que yo entendiera en qué me estaba convirtiendo. No voy a describir cómo murieron los demás. Basta decir que la vecindad se los tragó uno por uno, como si el patio hubiera abierto una boca enorme. Cuando desperté a esa realidad, ya no había risas infantiles ni pasos torpes. Solo el eco. El chavo y yo sobrevivimos. No por suerte, sino porque nos aferramos el uno al otro como animales acorralados. Él me miraba esperando que yo supiera qué hacer, como si aún fuera una figura de autoridad. Yo fingía saberlo. Mentía. La desesperación es una maestra cruel, y fue ella quien nos empujó al abismo. No teníamos dinero, ni comida suficiente, ni esperanza. El mundo exterior se había vuelto hostil, lejano, casi irreal. En ese aislamiento apareció la idea, oscura y tentadora. No diré cómo llegó a mi cabeza, solo que se presentó como una solución lógica, fría, sin moral. Cocinar veneno para sobrevivir. Transformar la miseria en poder. Convertirme en algo peor que un fracasado. El chavo no entendía del todo. Para él, todo era un juego serio, una actividad nueva donde podía ayudar y sentirse útil. Yo fui el responsable. Yo lo metí en ese infierno. Me convencí de que era temporal, de que saldríamos adelante, de que no había otra opción. Las excusas son fáciles cuando ya has perdido el alma. Usamos uno de los cuartos vacíos. Las paredes se mancharon de humo y residuos imposibles de limpiar. El aire se volvió pesado, irrespirable. Cada día la vecindad se sentía menos como un hogar y más como una tumba en construcción. El chavo se movía en silencio, obediente, con los ojos apagándose poco a poco. Ya no preguntaba, ya no reía. Yo tampoco. La culpa empezó como un murmullo, luego como un grito constante en mi cabeza. Soñaba con los muertos, con sus cuerpos inmóviles en el patio, mirándome sin ojos. Despertaba sudando, con el corazón desbocado, y el olor seguía ahí, recordándome que no había marcha atrás. Habíamos cruzado una línea invisible. El producto que salía de nuestras manos no nos daba orgullo, solo miedo. Miedo de nosotros mismos, miedo de lo que éramos capaces de hacer para seguir respirando. La vecindad, que antes era un espacio pequeño pero vivo, se convirtió en un mundo cerrado, enfermo, contaminado. Las paredes parecían inclinarse hacia nosotros, como si escucharan cada pensamiento sucio. Yo veía al chavo cambiar. Su cuerpo seguía siendo el de un niño, pero algo en su mirada se endureció. Aprendió demasiado rápido que la supervivencia no tiene reglas.
Yo lo observaba y entendía que lo había condenado a un destino peor que la muerte temprana de los demás. Él era el espejo de mi fracaso absoluto. Esta es solo la primera parte de lo que ocurrió. Aquí comenzó la caída, lenta y segura, hacia un final que ya se sentía inevitable. La vecindad estaba muerta, nosotros también, aunque aún camináramos. Y en ese inicio, todavía me engañaba pensando que podía controlar el horror que había creado. El tiempo dejó de comportarse como algo normal. Los días y las noches se mezclaron hasta convertirse en una sola franja gris que se arrastraba lentamente por la vecindad. El sol seguía entrando al patio, pero ya no iluminaba nada importante. Solo mostraba con más claridad la suciedad, las manchas en las paredes y los rastros de una vida que se había ido para siempre. Yo seguía respirando, pero cada inhalación parecía prestada, robada a un lugar donde ya no pertenecía. El proceso se volvió rutina, y esa fue la parte más aterradora. Mis manos se movían solas, repitiendo pasos que al principio me daban náuseas y después ya no me provocaban nada. El chavo hacía lo mismo. Se levantaba, trabajaba, comía lo mínimo y se sentaba a esperar, como si su mente estuviera apagada. Ya no parecía un niño perdido. Parecía una sombra que me seguía porque no sabía ir a otro lado. La vecindad comenzó a transformarse con nosotros. Los cuartos vacíos se sentían más estrechos, como si las paredes se acercaran un poco más cada día. El aire estaba cargado de químicos, pero también de algo más difícil de explicar, una presión constante que hacía doler la cabeza y aceleraba el corazón. A veces tenía la sensación de que el lugar estaba vivo, observándonos, alimentándose de lo que hacíamos. Empecé a ver cosas. No eran apariciones claras, sino movimientos rápidos en el rabillo del ojo, sombras que no coincidían con nada real. Pensé que era cansancio, culpa o miedo acumulado. Me repetía que debía mantener la mente fría, que no podía perder el control. Esa idea duraba poco. Por las noches, cuando el silencio se volvía insoportable, los recuerdos regresaban con fuerza, aplastándome el pecho. El chavo también cambió por dentro, aunque nunca lo dijo con palabras. Su forma de caminar se volvió más lenta, más pesada. A veces se quedaba quieto mirando el patio, como si esperara que alguien apareciera de repente. Yo sabía que en su cabeza aún vivía la vecindad de antes, la que ya no existía. Y fui consciente de que yo era el responsable de haber destruido la última cosa buena que le quedaba. La paranoia se instaló como un huésped permanente. Cada ruido me hacía sobresaltarme. Cada crujido del piso parecía un aviso de que algo iba a salir mal. Revisaba una y otra vez lo que hacíamos, no por cuidado, sino por miedo. El miedo a morir, sí, pero también el miedo a seguir viviendo así. Me convertí en un hombre al que ya no reconocía, más delgado, más viejo, con los ojos hundidos y la mirada rota. La relación entre el chavo y yo se volvió extraña, casi mecánica. Ya no éramos vecino y niño, ni figura adulta y protegido. Éramos dos cómplices atrapados en el mismo error. A veces lo observaba trabajar y me preguntaba en qué momento exacto le había robado la infancia. No encontré una respuesta clara, porque el robo había sido gradual, silencioso, disfrazado de necesidad. La vecindad comenzó a oler distinto. No solo a químicos, sino a encierro, a podredumbre emocional. El patio, que antes era el centro de todo, se convirtió en un espacio muerto, un hueco donde el sonido no rebotaba igual. Mis pasos sonaban huecos, como si caminara sobre una tumba gigante. Empecé a sentir que no podríamos salir de ahí aunque quisiéramos. La culpa ya no era solo mía. Se había vuelto parte del lugar. Estaba en las paredes, en el piso, en cada objeto abandonado. Me sentía observado por recuerdos que no podían perdonarme. En algunos momentos pensé en detener todo, en acabar con ese ciclo enfermo, pero la idea de enfrentar el silencio absoluto después me paralizaba.
Seguir era más fácil que aceptar lo que habíamos hecho. El chavo comenzó a deteriorarse físicamente. Su cuerpo, ya frágil, no soportaba el ambiente ni la tensión constante. Yo lo veía temblar, sudar, respirar con dificultad, y aún así no me detenía. Me decía que era pasajero, que pronto todo terminaría. Mentía otra vez. Cada mentira me hundía más. Hubo un punto en el que entendí que ya no cocinábamos para sobrevivir, sino porque no sabíamos hacer otra cosa. El horror se había vuelto identidad. La vecindad ya no era solo el escenario. Era parte del proceso, un cómplice silencioso. A veces sentía que si dejábamos de hacerlo, las paredes colapsarían sobre nosotros, como castigándonos por romper el pacto. En ese desarrollo lento y asfixiante, la idea del final empezó a tomar forma en mi mente. No como una solución, sino como una consecuencia inevitable. La muerte ya había pasado por aquí y nos había perdonado una vez. Sabía que no lo haría de nuevo. El chavo y yo estábamos caminando hacia algo oscuro, sin darnos cuenta de que ya no había salida. Así avanzó todo, día tras día, sin esperanza ni redención. Esta parte de la historia es la más larga porque es donde el alma se desgasta, donde el terror no grita, solo susurra. Y esos susurros nos guiaban, con paciencia, hacia el peor desenlace posible. El final no llegó de golpe. Se presentó como una certeza lenta, pesada, imposible de ignorar. Yo lo sentía en los huesos, en la respiración corta, en el silencio cada vez más denso de la vecindad. El lugar ya no parecía abandonado, sino lleno de algo invisible que nos empujaba hacia un punto exacto. No había escapatoria porque ya no existía la idea de huir. Solo quedaba avanzar. El cuerpo del chavo empezó a fallar antes que el mío. Sus manos temblaban incluso cuando estaba quieto, y su piel perdió el poco color que le quedaba. A ratos parecía más pequeño, como si se estuviera encogiendo para desaparecer. Yo lo observaba con una mezcla de miedo y resignación, sabiendo que cada día que lo obligaba a seguir era un día más, que lo alejaba de cualquier posibilidad de salvación. Ya no quedaba nada que justificar. La vecindad comenzó a responder. No de forma sobrenatural evidente, sino con detalles que no podían ignorarse. Las paredes sudaban humedad oscura, el techo crujía aún sin viento, y el patio olía a encierro antiguo, como si hubiera estado sellado durante siglos. Cada rincón parecía devolverme la mirada, recordándome que ese lugar había sido testigo de demasiadas cosas y que ahora exigía un pago. El cansancio se volvió absoluto. Dormir ya no servía para descansar. Solo me llevaba a sueños pesados donde los muertos seguían allí, inmóviles, ocupando los espacios que ahora estaban vacíos. Despertaba con la sensación de que algo me faltaba dentro del pecho, como si el corazón trabajara por costumbre y no por voluntad. El chavo casi no dormía. Se sentaba a mi lado y miraba al suelo, esperando instrucciones que ya no tenían sentido. Hubo un momento en que comprendí que no estábamos vivos en realidad. Éramos dos cuerpos funcionando por inercia, atrapados en una rutina que nos había deshumanizado por completo. La droga que cocinábamos ya no representaba supervivencia ni poder. Era solo la prueba de que habíamos cruzado un límite del que nadie regresa. La vecindad nos había aislado del mundo y, finalmente, de nosotros mismos. El deterioro se aceleró. El aire se volvió irrespirable, no solo por los químicos, sino por la acumulación de errores. Cada respiración quemaba. Cada paso costaba esfuerzo. El chavo empezó a toser con frecuencia, su cuerpo doblándose como si no pudiera sostenerse. Yo intenté mantenerme firme, pero mis piernas también fallaban. El miedo a morir ya no existía. Lo que quedaba era el terror de morir ahí, juntos, sin redención. El colapso llegó una noche sin estrellas. El silencio era tan profundo que dolía. El proceso salió mal, no por descuido, sino porque todo estaba destinado a fallar.
El ambiente, los materiales, nuestros cuerpos agotados, todo se combinó en un error irreversible. El olor se volvió insoportable, una mezcla que hacía arder los ojos y la garganta. Sentí que el pecho se me cerraba y que el aire ya no entraba como debía. El chavo cayó primero. Su cuerpo, frágil y exhausto, no resistió más. Lo vi desplomarse en el suelo sucio, respirando con dificultad, sus ojos abiertos pero sin brillo. No grité. No corrí. Me quedé inmóvil, entendiendo que ese era el resultado lógico de cada decisión que tomé. Me arrodillé a su lado y supe, con una claridad terrible, que lo había llevado a ese final con mis propias manos. Intenté levantarlo, pero mis fuerzas ya no alcanzaban. El mundo giraba lentamente, como si la vecindad entera estuviera cerrándose sobre nosotros. El techo parecía más bajo, las paredes más cercanas. El aire quemaba los pulmones. Sentí un dolor agudo en el pecho y comprendí que mi cuerpo también estaba cediendo. No había tiempo, ni ayuda, ni perdón posible. El chavo dejó de moverse. Su cuerpo quedó quieto, demasiado quieto, y en ese instante algo dentro de mí se rompió de forma definitiva. La culpa, el miedo y el cansancio se juntaron en un vacío absoluto. Me recosté en el suelo frío, junto a él, sintiendo como la vida se escapaba lentamente. Pensé en la vecindad como fue alguna vez, llena de ruido y de vida, y entendí que ese recuerdo ya no me pertenecía. La muerte no fue violenta, fue lenta y asfixiante. Cada respiración era más corta que la anterior. Mis manos temblaban, mi vista se nublaba y el dolor se convertía en una presión constante. No vi luces ni sentí paz. Solo una tristeza profunda, pesada, definitiva. La certeza de haber fallado como hombre, como adulto, como ser humano. Mientras el cuerpo se apagaba, supe que la vecindad quedaría en silencio para siempre. Sin risas, sin pasos, sin voces. Solo paredes manchadas y cuartos vacíos, guardando el recuerdo de dos almas que se perdieron cuando intentaron sobrevivir a cualquier costo. Así terminó todo. No hubo redención, ni aprendizaje, ni segunda oportunidad. Solo muerte, encerrada para siempre entre esas paredes que alguna vez llamamos hogar. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te...